Cristo, hermanos, a todos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a prepararnos, ¿verdad?, para continuar con el estudio bíblico de Apocalipsis, hermano, que estamos viendo. Y bueno, hermano, pues vamos con la ayuda del Señor a continuar, ¿verdad? Estamos en el capítulo 6. Esta parte que estamos viendo de los sellos en el libro de Apocalipsis se extiende hasta el capítulo 8, ¿verdad? Entonces vamos a verlo con calma. Que sigue, que es el quinto sello. Son 7, probablemente veamos 2 y nos quedaría solamente uno pendiente. Voy a pedirles, hermano, que se pongan de pie. Vamos a orar para pedirle al Señor, ¿verdad?, que Él esté en medio nuestro, que Él nos dé de su gracia y podamos nosotros aprender, hermano, de este libro que estamos estudiando. Lo estamos haciendo capítulo por capítulo, ¿verdad?, para que si alguien nunca lo ha leído o nunca lo ha estudiado, pueda más o menos ir entendiendo, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor, porque eres bueno. En esta hora, Señor, venimos ante tu presencia pidiendo que tu Espíritu Santo alumbre, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, que penetra, Señor, hasta partir el alma, dice tu palabra, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Sea la palabra, Señor, que nos alumbre en esta noche y que tú, Señor, mediante tu Santo Espíritu nos hagas, Señor, y nos enseñes en esta hora el poder de tu verdad, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos en este momento, Señor, que tu presencia esté en nuestros medios, Señor, así como desde el principio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Siéntese, hermano, en esta hora. Aleluya. Mire, es importante que cuando estudiamos, que usted repase lo que estamos leyendo, lo que estamos comentando. El libro de Apocalipsis, como dije desde que empezamos, es un libro de profecía, pero que tiene un lenguaje, hermano, intrínseco. Tiene un lenguaje que utiliza muchas figuras. Es una forma de lenguaje literario y aparte, pues obviamente es un libro profético que nos habla del fin de los tiempos. Entonces, si usted lo quiere leer de una manera normal y tratar de comprenderlo todo literal, va a ser complicado. Es por eso que cuando estamos estudiando, estamos interpretando y estamos explicando para que podamos entender qué nos dice y qué nos enseña este libro. Entonces, voy a ponerles en contexto de dónde estamos. Estamos viendo los sellos que están siendo abiertos, que está el Cordero de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, toma el rollo y ese rollo tiene 7 sellos. Lo que usted observa ahí en la imagen, ese círculo rojo que usted ve, eran sellos que se ponían en las cartas. Regularmente esos sellos tenían una imagen que tenía que ver con el rey o con el dueño de la carta. Tenía un sello personal y les ponían ese sello para que esa carta no fuera violada. Entonces, si alguien recibía una carta con el sello roto, significaba pues que esa carta había sido leída antes de llegar a su destinatario. Entonces, lo que vemos en este capítulo, que tiene que ver con la visión de Juan, lo que está viendo en el cielo, que ya lo mencionamos, viene siendo continuación del capítulo 4, 5 y 6. El capítulo 6 nos está mostrando que cada vez que se abre un sello, está sucediendo algo, un evento.
Y hoy vamos a continuar con el quinto sello. Ya hablamos de los 4 anteriores, hoy vamos a hablar del quinto sello. Y yo le voy a invitar para que tenga su Biblia en la mano, abra su Biblia, vamos al capítulo 6 de Apocalipsis, vamos a leer el verso 9, que es donde vamos en el quinto sello. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así, hermano: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se complete el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires, o que morirían como ellos. Amén. Amén. Bueno, en esta primera lectura que estamos haciendo, le digo, deje su Biblia abierta. Está hablando de el alma de los mártires por causa del evangelio. Si usted presta atención, en el verso 9 dice que estas almas estaban debajo del altar del sacrificio. Recuerde que en el tabernáculo de reunión había un altar para el sacrificio y había un altar para el incienso, ¿sí? Entonces estas almas, dice, estaban bajo el altar. También, ¿verdad? La escritura nos habla de la sangre que sobraba del sacrificio, también era esparcida debajo del altar. Esto es una figura también, ¿verdad? Que nos hace ver el clamor de la sangre de estos mártires, de estos hombres y mujeres que a lo largo de la historia antigua han entregado su vida por causa de Jesús. ¿Ok? Está hablando de mártires por causa del nombre. Por eso dice, por causa del nombre de Jesús y del testimonio que ellos tenían, para que usted se dé cuenta de quién está hablando. Por eso aquí tenemos la primera pregunta: ¿quiénes son estos que están clamando por justicia? ¿Son los muertos por causa de la palabra? No se nos especifica si son judíos o gentiles, o en qué época concreta habían sido muertas, sino que nos dice que se trata de creyentes, ¿verdad? Que por su fidelidad habían sido muertos. Pues obviamente cuando alguien es martirizado es una forma violenta. Vamos concretamente, ¿verdad? Vemos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y vemos la muerte de los apóstoles. El único apóstol que no muere de manera violenta es Juan. Él muere en el destierro, ¿verdad? En la isla de Patmos, donde él está recibiendo esta revelación. Pero todos los demás apóstoles murieron de manera violenta. Pablo murió decapitado. Tomás el Dídigo murió en Asia, atravesado por lanzas, ¿verdad? Y lo levantaron hasta que murió. Santiago fue despeñado, ¿verdad? El hermano del Señor en la carne fue aventado desde una parte alta, ¿verdad? Y cayó de un precipicio y se levantó, todavía se puso de rodillas, y ahí le pidió al Señor que no les tomara en cuenta ese pecado, pero él murió así. Timoteo murió despedazado por una multitud ahí en Éfeso de manera violenta. Lo mismo le pasó a Mateo. Pedro murió crucificado con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Entonces usted puede ver la historia y nos vamos a dar cuenta que tanto apóstoles, salvo repito Juan, como también los discípulos del primer siglo, varios de ellos fueron muertos, ¿verdad? Durante las persecuciones, y algunos murieron en el Coliseo, otros murieron, ¿verdad?, de otra manera. Y cuando le dice espérense, ¿verdad?, porque se tiene que completar el número de sus consiervos, significa que habrá pues más creyentes al fin del tiempo que tendrán que morir
de esta forma. Esta imagen que yo les quise poner a un lado, ¿verdad? Es lo que usted está viendo ahí, que se mira de una manera aumentada, es lo que es el altar, y abajo lo que usted mira que brilla son las almas de los... Es una ilustración, no creo que es así, sino es una ilustración para que usted comprenda que estas almas que están clamando debajo del altar, ¿verdad? Pidiendo por justicia y venganza. Nosotros podemos ver en la escritura, yo quiero que vaya conmigo a Mateo 24. Mateo 24. Vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que el Señor no dejó ninguna duda de que como creyentes, como seguidores de Cristo en este mundo hostil, estaríamos sujetos a padecimientos. Y esto lo podemos ver en el sermón que el Señor da, ¿verdad?, donde con claridad Él está diciendo lo que le va a acontecer, ¿verdad?, al pueblo y a la iglesia. Vamos a Mateo 24, 9. Dice: y entonces los entregarán a tribulación, los matarán y serán aborrecidos todas las gentes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Entonces usted se está dando cuenta que no está hablando de los impíos o de gente que muere en accidentes. No, está hablando de los que retenemos el nombre de Cristo por causa del nombre de Jesús. Ellos murieron por esa razón, no murieron por otra situación, murieron por la causa de tener el nombre de Jesús en sus vidas, de ser seguidores de Cristo. Por otra parte, también en Juan 16, 2 dice que habrá quienes le quiten la vida a los creyentes y pensarán, ¿verdad?, que están sirviendo a Dios. O sea que lo que están haciendo ellos lo justificarán pensando que están haciendo bien. Porque hay gente, ¿verdad?, que cree que nosotros como creyentes evangélicos somos enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? Y ellos, estoy hablando de los que tienen dogmas, que tienen una religión. Ahora, como dije hace un momento, ¿en dónde se encontraban estas almas? Estaban bajo el altar, o sea, en el cielo, pero dice bajo el altar. Esto implica, ¿verdad?, que cuando nosotros leemos esto, usted tiene que tener conciencia de algo que es muy interesante, y es que el alma sobrevive a la muerte. El alma, ¿verdad?, ocupará un espacio y es la que compadecerá delante del Señor. Por eso dice que el Señor nos daría reposo a nuestra alma. El alma, ¿verdad?, es lo que vendrá delante del Señor para presentarnos ante Él. Entonces el alma tiene una conciencia, hermano. No es verdad lo que el mundo dice, que cuando se muere alguien, ¿verdad?, ahí se acabó todo. No, el alma tiene una conciencia. Entonces la Escritura dice que la carne irá al polvo, ¿sí? El espíritu, el hálito de vida, dice, irá a Dios que lo dio, que es el soplo de vida. Y dice que el alma se presentará delante del Señor. Hay una verdad, como acabo de mencionar, ¿verdad?, que cada vida que se ofrece al Señor en este mundo, cada hombre, cada mujer que ofrenda su vida por la causa de Cristo, nunca será un desperdicio, porque Dios, ¿verdad?, lo toma como una ofrenda. Y esto también era parte del entendimiento tanto de la iglesia del primer siglo, así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Ustedes que han leído la Escritura saben, ¿verdad?, que el apóstol Pablo fue sujeto de muchas tribulaciones y sufrimientos físicos también, y sacrificios. Yo quiero que abra su Biblia ahí en Filipenses capítulo 2, verso 17. Dice así, él está hablando con los hermanos en Filipo, ¿verdad?, les escribe y le dice: aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Recuerde que esta carta fue escrita desde la prisión. Entonces es claro, ¿verdad?, que él está hablando con conocimiento de causa. No es algo que se imagina. O sea, su vida como apóstol estuvo llena
¿verdad?, de tribulación, de sacrificio, de persecuciones, de temores, de hambres, ¿verdad?, de azotes, etcétera, etcétera, de carencias físicas, de sufrimiento en la carne, pero de gran poder y de bendición en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, nunca, hermano, estará de más el esfuerzo que hacemos para servir a Dios, pero una cosa es lo que hacemos, como he dicho muchas veces, en la parte de adentro, y otra muy diferente cuando alguien, ¿verdad?, está dispuesto a ofrendar su vida por la causa del Evangelio. Porque nosotros aquí donde estamos no somos objeto de persecución todavía, pero hay lugares en este momento, en este país, donde hay creyentes que sufren por causa de su fe. Entonces, repito, el hecho de que nosotros en este lugar donde estamos no estemos padeciendo persecución no quiere decir que en otro lugar nuestros hermanos en la fe no están padeciendo persecución. Usted puede ir al país de China, ¿verdad? Puede ver lo que siempre he estado repitiendo en estos últimos meses. Nuestros hermanos en Nigeria, ellos están perdiendo la vida, perdiendo sus bienes por causa de su fe. Entonces, usted imagínense, ¿no?, el precio que a ellos se les está pidiendo para conservar, ¿verdad?, su fe y su salvación. Entonces, si usted lo mira de esa manera, así muy fríamente, pues se dará cuenta que realmente nosotros estamos en muchas comodidades que muchos hermanos no las tienen por causa de lo que les está tocando vivir. ¿Cuál era la petición de estas almas? Como decía hace un momento, ellos dicen: Señor, ¿hasta cuándo? Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Estos mártires, si usted lee la historia, ¿verdad?, se dará cuenta que muchos de ellos fueron condenados a la muerte, fueron privados de sus bienes, fueron juzgados de manera injusta, con tal de despojarlos, ¿verdad?, por parte de los hombres en los tribunales humanos. Entonces lo que ellos están pidiendo es un justo juicio, o sea, el justo juicio de Dios, porque Él es el juez justo. Entonces están pidiendo, ese era su clamor, que Dios les hiciese justicia. Ahora, ¿cuál es la respuesta del Señor? O sea, ¿qué dice el Señor? Mire, a veces nosotros en nuestra humanidad decimos: bueno, Señor, ¿por qué razón el impío, verdad, hace sufrir al creyente? ¿Por qué se burla? ¿Por qué lo maltrata? Etcétera, ¿no? Entonces, obviamente estas almas que estaban debajo del altar, estamos hablando de esas almas que por causa del nombre de Jesús y el testimonio han ido a formar parte de las filas de los mártires a lo largo de la historia. Recuerde que nosotros estamos diciendo, según nuestro calendario, un periodo de 2000 años, hermano. Sí. Entonces estas almas, hombres y mujeres, repito, niños, jóvenes, adolescentes, que dieron su vida en el año 1 del Evangelio, en el año 2, etcétera, etcétera. Estamos hablando de toda esa cantidad de hombres y mujeres. Ellos esperaban la vindicación, esperaban la justicia de Dios, y el Señor los consuela y les dice la Escritura que se le entregaron vestiduras blancas y se les dijeron que descansaran todavía un poco de tiempo. Las vestiduras blancas tienen un significado, hermano. Era la recompensa pública de la aprobación de Dios, y también era un reflejo de la dignidad, de la victoria, de la santidad. ¿Sí? También más adelante nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que la Escritura nos habla de las vestiduras blancas de lino fino, que dice que representan las obras justas de los santos. ¿Sí? Entonces se les pidió que descansaran, teniendo la
certeza de que en un momento oportuno, en su tiempo, Dios hará la justicia que está prometida, porque Él es justo. Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos que cobrar aliento también, hermanos. Nosotros también tenemos que cobrar aliento en el sentido de que, fíjese lo que estamos leyendo aquí, o sea, son mártires que han dado su vida por causa del Señor, y aunque han pasado los siglos, ellos están esperando para que Dios haga justicia. Entonces, en este caso, nosotros debemos también de recordar, ¿verdad?, que a veces, cuando hay alguna situación en nuestra vida, pudiera parecer que Dios se tarda en contestarnos, en que se resuelva alguna situación, pero siempre tenemos que tener la tranquilidad, la paz y la seguridad de que si lo que nosotros estamos pidiendo es justo, Dios tarde que temprano nos hará justicia, hermano. Y es mejor la justicia de Dios que la justicia del hombre, ¿verdad? Porque el Señor dice, no se vengan los unos a los otros, sino dejad ese lugar para la justicia de Dios, dice, porque conocemos al que dijo, mía, dice, es la venganza, yo le voy a dar el pago a cada uno. Entonces, a veces, repito, somos atribulados por causa del testimonio, a veces somos atribulados por la forma de ser del ser humano, etcétera, ¿verdad? Incluso cuando estaba yo viendo esta parte, ¿verdad?, me recordaba yo de lo siguiente, ¿no? ¿Cuánta gente se burla del evangelio? ¿Cuánta gente se burla de los cristianos y los ridiculiza en público, ¿verdad? Los avergüenza, los humilla, los maltrata por causa de su fe. Y claro, ¿verdad? El impío tiene un momento, pero la Biblia dice que aún al impío Dios lo ha preparado para el día del juicio. Fíjese, el proverbista dice que las espaldas se han hecho, dice, los azotes se han hecho para la espalda del necio, y aún, dice, el impío ha preparado Dios para el día del juicio. Fíjese. Entonces, a veces nosotros pues no entendemos, ¿verdad?, el por qué, pero Dios tiene su tiempo para todo, hermano. Entonces, este quinto sello nos está hablando de las almas de los mártires. Esto está aconteciendo en la visión que tiene Juan, y esto es lo que él está observando en el cielo, hermano, en el trono de Dios, ¿sí? De donde el Cordero toma el rollo y empieza a desatar los sellos, a abrirlos. Que los otros cuatro ya los explicamos, que tenía que ver con los caballos, ¿verdad? El caballo blanco, el rojo, el negro y el amarillo. Y posteriormente este quinto sello que nos habla de las almas de los mártires. ¿Ok? Eso es para que usted no se pierda. O sea, esa es la secuencia que estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Los primeros capítulos nos hablaron, los primeros tres nos hablaron del mensaje a las iglesias, que ya lo explicamos, pero a manera de resumen es para que usted entienda. Las iglesias, ¿verdad?, cada una tenía sus características, tenía algo que se le reconocía y algo que se le reprochaba y algo que se les pedía que hicieran y una recompensa. Hubo algunas que no se les reprochó nada, que fueron solamente dos, y hubo una que no se le reconoció nada bueno, nada bueno. Entonces, si nosotros lo tratamos de aplicar a nuestra vida en el mensaje de las iglesias, son diferentes condiciones que tenían las iglesias, pero si nosotros buscamos comprenderlo para nosotros, lo que podemos ver, ¿verdad?, es la condición del creyente, puede ser, ¿verdad?, del creyente. Nos decía un maestro ayer, estábamos tomando una clase, ¿verdad?, con un maestro surcoreano, y hablaba un poquito de esta parte, y él decía, si el Señor pusiera los ojos en todas las iglesias de Mexicali, en todas, ¿cuál sería tu calificación? Y cuando decimos, ¿verdad?, la iglesia de Mexicali, no se está refiriendo a los edificios, no, se está refiriendo a los creyentes.
Entonces este pastor enseñaba, ¿verdad? Que dice, aquí podemos notar en el mensaje de las iglesias que se establecen 3 categorías. Una categoría que está encima, ¿verdad? Que tiene cosas que se le reconocen y no se le hace ningún reproche. Y tenemos una segunda categoría de iglesias donde hay cosas que se le reconocen y otras que se le reprochan. Y hay una última categoría donde en esa iglesia no se puede ver nada a reconocer. Más bien se le hace un reproche y una exhortación. Entonces decía este pastor, si el Señor nos mirara a todos, ¿cuál sería la calificación de la iglesia? Y algo que agregó, dijo, esto, hermanos, debe de ser motivo de nuestra oración. Debe de ser motivo de nuestra oración. Porque en aquel día no es el que está a tu lado. Cuando tengamos que venir delante de Dios, vamos a ser nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, como repito, esta parte de las cartas. Posteriormente el capítulo 4 nos habló de la adoración al Cordero, ¿verdad? La adoración que se le rinde en los cielos y donde están los seres vivientes y los 4 ancianos. Y posteriormente vimos el capítulo 5 donde Juan está mirando, ¿verdad? El rollo, está mirando el Cordero, el lugar donde está sentado, y que no había nadie digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos hasta que se levanta el Señor, ¿verdad? Y toma el rollo. Y llegamos a este capítulo 6 donde estamos viendo la apertura de cada uno de los sellos del rollo que tomó el Señor para que pudiéramos ir entendiendo. Ahora, esta parte que acabamos de leer, como dije, nos está hablando de los mártires del pasado y nos está diciendo que habrá también mártires en la era futura y presente que tenemos. Entonces, como en otras ocasiones lo he mencionado, ya hemos mencionado que ninguno de nosotros sabemos de qué manera vamos a morir en Cristo. Ninguno de los que estamos aquí. No sabemos si en algún momento que se desata alguna persecución por causa del Evangelio nos vaya a tocar a nosotros tener que ofrendar nuestra vida por causa del Evangelio. Nadie sabe. Solamente la única manera de saberlo es cuando eso se llegue a presentar. Pero no sabemos hasta ahorita. El Señor les dijo, espérense hasta que el número de sus consiervos y sus hermanos que también han de morir con ustedes. Como dije, con frecuencia en la historia del cristianismo, en el registro bíblico y en la historia, ¿verdad? En general, en la historia universal de la iglesia, con frecuencia recordamos que la sangre de los santos es la semilla que fertiliza el crecimiento de la iglesia. La iglesia, ¿verdad? En los primeros siglos tuvo un crecimiento que es muy probable que en los últimos años de esta era no se han visto, y que siempre enfrentaron una dura oposición por parte de los diferentes imperios. Pero recuerde, al final el clamor de los mártires será contestado, y esto nos lo vamos a ver 10 capítulos más adelante. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo es que Dios les hace justicia. Esto lo vamos a ver primero Dios cuando lleguemos al capítulo 16, y vamos a hacer la referencia, vamos a unir los dos puntos para que recordemos, ¿no? Capítulo 6 lo vamos a unir con el 16, y aquí tenemos otra parte que esto es, todo es de ponerle atención, todo es de ponerle atención. Pero este sello, el sexto, habla de algo que traerá terror a este mundo, ¿sí? A este mundo. Entonces, recuerde, no es para que el creyente se espante, sino para que nosotros entendamos, ¿verdad?, lo que está diciendo la Escritura y lo que le espera a la humanidad sin Dios. Vamos a leer, hermanos, del verso 12 del capítulo 6, por favor. Vamos a leer hasta el 17.
ahí abra su Biblia y vamos a leer. Y mire lo que dice la Escritura. Dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como de sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo, ¿qué dice? Se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre su trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Miren, hermanos, cuando tiembla, cuando hay un tsunami, cuando la tierra se abre, cuando aparecen desgracias cataclísmicas, ciertos fenómenos, la gente empieza, ¿verdad? Empiezan a sacar videos y a decir, y que el fin, y que esto, y que... Mire, para eso es importante lo que estamos haciendo. O sea, para eso es importante lo que estamos haciendo. Hay un orden, hermano, de los eventos apocalípticos. Hay un orden escatológico de las cosas. Y que muchas veces, porque se ignora la Escritura, la gente le cree a todo lo que publican y a todo lo que ponen. Entonces recuerde que antes de que este sello se abra, tiene que haber pasado todo lo anterior. Y el primer caballo, que cuando se abre el primer sello, el primer caballo que sale, ¿quién se acuerda de qué color es? Blanco. Y explicamos, ¿verdad?, las características. La mayoría coinciden, ¿verdad?, que será el advenimiento o la manifestación del anticristo, ¿verdad?, que convencerá a las naciones, traerá una falsa paz, etcétera, etcétera. Eso no lo tenemos aquí todavía, hermanos. Sabemos que el anticristo ya está en este mundo, ya nació, ¿sí? Eso se sabe. Pero tenemos que entender que hay una secuencia de eventos que se deben de dar para que se llegue a esto que acabamos de leer. Miren lo que está diciendo: un gran terremoto, el sol se puso negro. ¿Hemos visto que el sol se ha puesto negro? No. Solamente cuando hay eclipses, ¿verdad? Pero dice que el sol se pondrá negro, la luna se volverá toda de sangre, se verá roja, y las estrellas del cielo caerán sobre la tierra. Son eventos cataclísmicos. Yo pregunto, o sea, ¿están cayendo las estrellas sobre la tierra? No. Son eventos que van a suceder. El cielo, dice, se desvaneció como un pergamino que se enrolla, o sea, se dejará de ver, dice, y todo monte y toda isla se va a remover de su lugar. O sea, habrá un movimiento que alterará la composición de la tierra. Lugares que ahorita están secos, vamos a decirlo así, van a ser movidos de tal suerte que serán anegados con agua, desaparecerán, como algunas civilizaciones en el pasado desaparecieron. Entonces vendrá un lamento de los poderosos, de los reyes, de los ricos, de los siervos, de los esclavos, etcétera, etcétera, porque entenderán, dice, que debemos, dice, de escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Ahora, ¿qué nos está describiendo? Como dije, este sello es un juicio.
¿Cuál? El día de la ira del Señor. Por eso los 4 primeros sellos hacen referencia a juicios que caracterizan un periodo de ausencia del Señor y que gradualmente van a ir aumentando. Como dijimos, vendrá el anticristo a ofrecer una falsa paz. Posteriormente vendrá la violencia que será quitada, ¿verdad?, de la falsa paz que viene a poner este ser, porque a través del caballo rojo dice será quitada la paz y vendrá pues una época de violencia. Posteriormente vendrá el otro caballo, ¿verdad?, que trae la balanza, y habrá hambruna, ¿verdad? Y por consecuencia el caballo amarillo, que es, dice, le sigue el Hades y la muerte lo conduce. Entonces, consecuencia de todo esto, y posteriormente vendrá esto que estamos hablando, que será un periodo, ¿verdad?, de ausencia del Señor. Irá ganando intensidad antes de la segunda venida del Señor. Se trata de un juicio que vendrá sobre esta tierra, que no será irrepetible, que será irrepetible, no será igual a los juicios que han sucedido. Los cielos serán disueltos y el reconocimiento final de parte del mundo rebelde de la autoridad de Cristo. Estas señales en el cielo y en la tierra son las mismas que el Señor está hablando en el sermón antes de su venida. Vaya conmigo en Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. Fíjese lo que está diciendo el Señor. Por eso le digo, tenemos que prestar mucha atención al orden, porque siempre, vuelvo a repetir, que tiembla en un lugar, que se inunda en otro, que pasan cosas, la gente empieza a especular. 24 de Mateo, verso 29 al 30 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol, ¿qué dice?, se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, que era lo que decíamos, el cielo se desvanecerá. Y dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, mire, esto es algo que nosotros lo estamos leyendo, pero que realmente será un suceso que la gente no sabrá qué hacer. Por eso, como decía hace un momento, mire, hay mucha gente que se burla, que Dios no existe, que es una filosofía, que este libro de la Biblia es un libro antiguo, que por qué vamos a creer, y empiezan a desvirtuar, a burlarse, a ridicularizar todo lo que tiene que ver con Dios. Pero como estamos diciendo, habrá un momento donde esto vendrá sobre los hombres y ya no habrá vuelta atrás. Por eso dice, la ira del Cordero de Dios ha llegado, dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En ese día los hombres, dice, se darán cuenta de que este no es su mundo. Ahora el hombre lleno de orgullo en este momento hace lo que quiere, no toma en cuenta a Dios en ningún momento. Por eso Dios va a sacudir este mundo. Todos los hombres se darán cuenta de que estamos en este mundo, pero el mundo le pertenece a Dios. Él lo creó. Por eso este mensaje, como le dije, nos debe de recordar a nosotros como creyentes que este mundo tal y como usted y yo lo conocemos va a ser conmovido, va a ser removido y diferente. Por eso Pedro dijo que nosotros esperamos en Dios, dice, cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia. Porque dice el Señor que la tierra como la conocemos, está diciendo Pedro, dice que los elementos se fundirán y la tierra, ¿verdad?, será purificada por fuego. Pero nosotros, dice, esperamos de Dios
cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y aquí, ¿verdad?, viene al lugar que nosotros como creyentes nos recordemos de una cosa. Nosotros, hermanos, vamos de pasada en este mundo, somos peregrinos. No debemos de poner nuestro corazón en este mundo, hermano, en las cosas de este mundo. Vivamos, ¿verdad?, con lo que necesitamos, pero recordemos que nuestra morada está en los cielos, que nosotros estamos puestos aquí por un lapso de tiempo, hermano, para cumplir el propósito de Dios en esta tierra, lo que Dios nos mandó a hacer. Pero no se encariñe usted con las cosas de este mundo, hermano. Vivamos como dice la palabra, ¿verdad? No poniendo nuestro corazón en las cosas del mundo. Y aquí yo quiero ser claro en este aspecto, o sea, que usted conozca la línea. Mire, Proverbios dice que hay quienes quieren enriquecerse y vienen a pobreza. Y dice también que hay quienes no piensan tener mucho y son prosperados. En otras palabras, debemos de entender el equilibrio de lo que Pablo está diciendo. Dice, entre tanto tengamos abrigo y sustento, estemos contentos con eso. O sea que vamos a recibir de Dios lo que Él nos va a dar conforme a su capacidad, porque Él sabe lo que tú necesitas y lo que te puede afectar. Entonces Pablo le dice a Timoteo, recuerda, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No tener dinero, sino el amor al dinero. Porque usted puede tener dinero y ayudar y suplir a mucha gente necesitada y ser de bendición. Esa es una cosa. Y otra cosa muy diferente es que usted tenga dinero, pero nada más lo tenga para usted y no le dé ni a los suyos. Y eso se llama avaricia, codicia. Y la Biblia dice que ningún avaro entrará en el reino de los cielos. ¿Sí nota la diferencia? Entonces ese es el asunto. Entonces nosotros tenemos que recordar que este juicio, repito, vendrá y alterará todo lo que se conoce hasta aquí. Vaya conmigo a Hebreos 12, 25 al 29, hermanos. Estamos hablando de este evento que vendrá, la ira de Dios, el sexto sello. Dice así: mirad, no deseches al que habla, porque si no escaparon ellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez y conmoveré no nada más la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción, o sea, el mover las cosas movibles como cosas hechas, para que queden inconmovibles, o sea, firmes. Así que recibiendo nosotros, dice, un reino inconmovible, es un reino que no se puede mover. Tengamos, dice, gratitud. Mediante ella, o sea, mediante la gratitud o el agradecimiento, sirvamos a Dios. O sea, dice que le sirvamos a Dios con gratitud, o sea, siéndole agradecidos. Eso quiere decir. Y agradémosle con temor y ¿qué? Y reverencia, porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Y la gente lo va a conocer en ese tiempo, y los que se queden lo va a conocer. Por eso dice, ¿quién podrá sostenerse en pie ante la ira del Cordero de Dios? Dice que ha llegado. Este mundo, como dije, no es permanente, va a desaparecer. Lo único que va a quedar será el reino eterno de nuestro Señor. Por tanto, solo podemos llevar aquello que hemos invertido aquí en el reino de Dios, bien sea nuestro carácter, nuestro tiempo. Todo lo demás desaparecerá, nuestros bienes, todo desaparecerá. Y esto es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Segunda de Pedro 3, verso 11 al 14. Aquí vamos a ver lo que le está diciendo Pedro a la iglesia tocante a entender esto. Dice así: hermanos, puesto que todas las cosas han de ser deshechas
¿Cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual dice, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán. Pero nosotros esperamos según las promesas cielos nuevos y tierra nueva en la cual mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. ¿Ven? Entonces, nosotros tenemos una esperanza, hermano. No pongamos la esperanza aquí en este mundo. Vamos a verlo de esta forma. Vamos a sobrevivir. Vamos a salir adelante por la voluntad de Dios. Pero no nos afanemos más allá de lo que no necesitamos, hermano. Porque a veces en eso se nos va nuestra salvación. Y como hemos escuchado, cuánta gente en aquel día, cuántos hombres, mujeres que oyeron el evangelio y que tal vez por algún momento estuvieron sirviendo al Señor, pero se quedaron en ese día, se darán cuenta de esta gran verdad y de este evento que no tiene nada de agradable. O sea, es un juicio, ¿no? Y yo no sé, ¿verdad?, cuál es el sismo que usted más fuerte ha sentido. Y si un temblor, no sé, del 2010 fue de 7, ¿verdad? Y se sintió feo y se abrió la tierra en algunas partes y brotó toda el agua azufrada. Un temblor nada más de 7. Ahora usted piensa por un momento, cuando está diciendo Pedro que en la venida del Señor, dice, los elementos y el cielo se fundirán, o sea, arderán. Ahora imagínense usted las estrellas cayendo sobre la tierra. O sea, cayendo las estrellas sobre la tierra. O sea, piense por un momento. Ver que el cielo desaparece, o sea, pierde lo que es la condición que naturalmente nosotros podemos observar. Y que los montes, dice, las montañas serán removidas. O sea, en el tsunami que aconteció en Tailandia, después de que pasó el tsunami y las aguas se volvieron a tranquilizar, las imágenes satelitales mostraron cómo hubo un avance del mar sobre las costas y lugares que estaban en las costas de Tailandia y algunas islas desaparecieron por el tsunami, que fue solamente un movimiento de placas tectónicas que al chocar de manera interna provocaron ese tsunami. Pero aquí no está hablando solamente de eso, está hablando de varios eventos que serán simultáneos sobre esta tierra, para que usted se dé una idea, ¿no? Entonces voy a terminar me quedan un par de láminas, pero voy a citar algunos textos que hablan desde los profetas de esto que estamos hablando, para que vean cómo desde los profetas se está mencionando esto que habría de venir para el tiempo del fin. Sofonías, aquí está, hermano, en pantalla, Sofonías 1:14 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí, dice el valiente. En este punto Apocalipsis hace ecos en las palabras de los profetas, donde dice el verso 17 que leímos hace un momento: porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Los mismos profetas de la antigüedad, Sofonías, Nahum, Malaquías, mencionaron, y otros más, Isaías, Ezequiel. En este caso le voy a leer estas citas. Nahum, capítulo 1, verso 6 dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hunden las peñas. Malaquías 3:2 dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador
y como jabón de lavadores. ¿Se da cuenta? Los profetas, ¿verdad?, desde la antigüedad mencionaron, repito, todos estos eventos que han de venir sobre el hombre. Termino con esto, hermano. Las catástrofes de los 4 primeros sellos anuncian el preludio del día de la ira del Cordero, un día de juicio que será sobre toda la humanidad. Y volvemos a esta pregunta, dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? La respuesta la encontramos en el siguiente capítulo. Habrá 144,000 sellados de la tribu de Israel, una multitud, ¿verdad?, que vendrán delante del Cordero de las naciones, y estos son los creyentes que serán librados en la ira de Dios. Eso lo explicaremos con la ayuda del Señor el jueves que sigue. Recuerden que este capítulo 6 y los sellos se extienden hasta el capítulo 8. Hoy vimos 6 sellos. Nos falta uno, y nos va a abarcar la lectura del capítulo 7 y el capítulo 8. Es lo que nos va a abarcar el último sello que nos falta. Pero entre medio vamos a ver quiénes son los 144,000 sellados y quién es la multitud que sale de la gran tribulación. En este punto que vamos a leer ha habido mucha controversia, porque hay quienes dicen, ¿verdad?, que los que salen de la tribulación no es la iglesia, porque la iglesia no estará en la tribulación. Otros dicen que sí. Entonces vamos a estudiar esa parte. Así que yo les quiero pedir, hermanos, que en la semana lean el capítulo 7 y el capítulo 8 de Apocalipsis, para que tengan más claridad de esto que vamos a estar enseñando con la ayuda del Señor el próximo jueves, hermano. Amén. Aleluya. Hermano, vamos a terminar aquí. Y yo quiero invitarle, ¿verdad?, para que se ponga de pie, hermano. Vamos a orar para concluir. Y vamos a orar